Muy buenos días, amada iglesia, hermanos en la fe, todo el pueblo del Señor y también a todas aquellas personas que hoy se conectan por primera vez a este devocional o que tienen curiosidad o han pasado por este canal o por esta página o por este video y están viendo este tiempo. Por favor, no corte este video. Este capítulo 7 pues también tiene hartas cosas hermosas y fíjese que empieza con algo bastante interesante. Hemos terminado un capítulo 6 muy bueno, me parece maravilloso, me parece un capítulo muy lindo. Y en este capítulo 6 recordemos que tiene tantas cosas que empieza hablando de la multiplicación de los panes, el propósito de esa multiplicación, de que se refiere básicamente a lo que podemos hacer nosotros con esos panes, llevando ese alimento y dándolo de comer a estas personas que están recostadas, ¿sí? Que prácticamente piensan, ¿no? Muchas personas allá afuera que no conocen del Señor piensan que pues están bien, que teniendo todas las cosas físicas, pues con eso basta. Y realmente que por más cosas físicas que uno tenga, por más importante que sea, por más popular que sea, por más dinero que tenga, por más profesiones que tenga, por más posesiones que tenga, cuando partamos de este mundo, pues no nos llevamos absolutamente nada. Lo único que nos podemos llevar es el gozo de la existencia de tener salvación y vida eterna. Y el gozo de la existencia de haber podido llevar la palabra a muchas personas, ¿no? Tenemos un espíritu vivo con un propósito, espíritu que da vida. Y ese es nuestro espíritu. En el momento en que creemos en Jesús, se activa, tenemos vida y teniendo vida podemos llevar vida a otros. Ese es el propósito de nuestras vidas. No hay otro propósito. Todo lo que nosotros hagamos aquí, dice el libro, ¿no? Vanidad de vanidades, dice el pastor, o dijo el predicador, que todo es vanidad. Entonces, en Juan 6 sí, hablamos de esa multiplicación de los panes, también hablamos de que los seguían porque los sustentara, ¿no? Las multitudes los seguían, no entendieron. Y querían hacerlo rey. También el Señor nos habla acerca de esa porción tan especial que tiene Juan 6 acerca de realmente lo que significa la sangre y el vino, ¿no? ¿Sí? Y nos muestra ahí que todo aquel que come su carne y bebe su vino, ese es, y quiero traer a colación esa porción, dice el versículo 6:53, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es necesario comer la sangre, comer la carne y beber la sangre, es necesario. Finalmente el capítulo 6 habla que Él es la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, estábamos muertos espiritualmente en el momento en que creemos, escuchamos su palabra, su espíritu nos da vida, ¿sí? Y ahora somos personas vivas, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por escuchar y creer a su palabra ahora tenemos vida en el espíritu. Y empieza. Y también falta una porción donde los discípulos se acercan y él también les dice a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, bien puedan, ¿no? Bien puedan. Básicamente el Señor se estaba quedando solo, ¿sí? Y dice el versículo 1 del capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también sus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto.
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Padre Celestial, te pedimos a ti que seas tú, nuestro Señor, todos los días de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo glorificándote en este día y hablándonos a través de tu palabra. Que sea tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer. Y que este devocional cumpla el propósito por el cual tú permites que se haga, Señor. Que llevemos vida a otras personas. Que nos gocemos, Señor. Que nos gocemos. Que nos gocemos, Señor. Esa es la vida, gozarnos en ti. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Fíjense que el final del texto, el Señor está diciendo, ¿no? Que las personas lo aborrecen a Él. ¿Por qué? Porque Él testifica ¿de qué? De que las obras de nosotros, de los seres humanos, ¿son qué? Son malas. Es decir, el Señor Jesucristo, aparte de predicar el Evangelio, aparte de enseñarnos, aparte de sanar, aparte de hacer milagros, aparte de hacer todas las obras que está diciendo, pues Él también está exhortando, ¿no? No hagan esto, no hagan lo otro. Eso no es así. Y por eso ellos lo odian. Ellos no lo odian porque Él sane. Ellos no lo odian porque Él haga milagros. Ellos no lo odian porque Él les supla, ¿sí? Ellos lo están odiando porque Él también les está diciendo la verdad, ¿no? Ustedes se van a morir. Cuando el predicador se para en el púlpito y le dice, arrepiéntase, arrepiéntase, si usted no se moleste, no se moleste, sencillamente entienda que le está diciendo como cuando su mamá le daba correa y estábamos chiquitos. Mamá decía, es que yo lo hago por su bien. Y no entendíamos. Cuando estábamos pequeñitos nos daban, nos castigaban, nos sentíamos maltratados. Yo muchas veces me quise ir de la casa, me voy a largar de esta casa, ya no me aguanto más, decía yo. ¿Sí? Y fíjese, hoy Dios me muestra y le doy gracias a mamá y a papá que fueron duros conmigo, pero re duros, porque este siervo no era una perita en dulce, era tremendo muchacho, pero me dieron mucho garrote. Y por la misericordia del Señor estoy delante de la presencia del Señor hoy y con ustedes compartiendo este devocional, porque mamá y papá nos dieron duro. Entonces Jesús testifica que la verdad de que sus obras son ¿qué? Malas. Pero iniciando el capítulo en el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Lo particular de esta situación es que son sus hermanos los que le están diciendo, oiga, váyase por allá y haga sus cosas por allá, predique por allá y date a conocer por allá. Porque ahí dice en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces mira este contexto. Todas las personas lo están dejando solo. Aunque las multitudes lo seguían era para que Él les llenara la barriga y para que Él les solucionara sus problemas. Sencillo. Y muchas veces las personas quieren eso. Buscan a una persona y ponen los ojos en esa persona para que esa persona les solucione sus problemas. Y así estaba este pueblo siguiéndolo a Él. Ustedes vimos en el versículo del capítulo 6 que le dice
Él a la multitud: ustedes me buscan por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Y la gente se fue. Y le dice a sus discípulos también al final del capítulo 6: si ustedes quieren irse, bien puedan. ¿Sí? Aunque ellos permanecieron hasta ese momento con él. Pero aquí estamos viendo que ni sus hermanos creían en él. Y esto es muy particular porque, porque todos poco a poco lo fueron dejando. Miremos una porción aquí en Mateo. En Mateo, eso está, no. Vamos a Marcos capítulo 3. Aunque esto está en Marcos y creo que en Mateo, pero vamos a Marcos 3, 13. Mire cómo dice, vamos a leer desde el versículo 13, Marcos 3, 13, y vamos a leer hasta el 21. Él está ya reclutando a sus 12 discípulos, ¿cierto? Aún al que le iba a entregar, dice ahí. Y dice Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mira el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahí estaba lleno, ¿no? Si no podían comer pan era porque estaban ahí, ¿cierto? Y dice el versículo 21, y yo quiero que lo busquemos en otra versión, si ustedes tienen por ahí otra versión, dice, venga, yo lo busco por acá en otra versión, el versículo 21. Lo voy a leer primero en Reina Valera. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? Pues podemos pensar, por eso quiero ver otras versiones, ¿quiénes son los suyos? Esto es Marcos 3, 21. Marcos 3, 21. Voy a leer varias versiones. Dice la Biblia Oro. Resulta que la Biblia Oro es una Biblia escrita por Valera, por Reina y Valera, antes de la versión Reina Valera. Es más pura. Y la Biblia Oro dice, perdón, la del oso. Dice, entre tanto alguno de sus parientes que no creían en él, con estas noticias salieron para recogerle porque decían que había perdido el juicio. Es decir, sus parientes decían que él estaba, ¿qué? Chiflado, que estaba loco. Imagínense lo que pensaban sus familiares. Palabra de Dios para todos. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. En esta versión dice que otras personas. Nueva versión internacional. Dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Vamos a ver una última versión, Torres Amat dice, entre tanto algunos de sus parientes que no creían en él, estas noticias salieron para recogerle porque decían que había perdido el juicio. Entonces fíjese, si sus hermanos no creían en él, sus parientes decían que estaba chiflado, por decirlo así. Miremos qué dice la Biblia acerca de, por ejemplo, su mamá
y también de sus hermanos. Lucas 11. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Lucas 11:27 nos muestra aquí, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, mire la respuesta del Señor Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vuelvo y lo repito. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, es decir, tu madre. ¿Y qué responde Jesús? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted es más bienaventurada que la misma Virgen María, de acuerdo a este texto. Palabras de Jesús. Porque usted escucha la palabra de Dios y la guarda. ¿Qué pasaba aquí? Parece ser, lo siento mucho por muchas religiones que veneran, que aman a la Virgen María y creen que ella es la intercesora, cuando no lo es, ¿no? Cuando celebran una fiesta de la Ascensión, o Asunción, no sé cómo se llame, y resulta que el que se fue sobre las nubes y regresará es Él. Cuando han puesto la fe en su madre, pero el Señor Jesucristo está diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que su mamá tampoco estaba oyendo la palabra de Dios y la estaba guardando. Eso es lo que dice el texto. Y si no, pues vamos a ver otro texto de esta porción que dice también, Mateo 12:46. Y lo digo con todo respeto, ¿no? No estoy echándole vaina, sino pues no puedo negar lo que está escrito. Mateo 12:46. Dice así. 46 al 50, dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía, esto dijo el Señor, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, hacia ustedes, hacia mí, a los que hemos creído, a los que le seguimos, a sus discípulos, en una forma figurada, ¿no? He aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues no hay nada que hacer. Muy respetable, nosotros la respetamos como su mamá, la madre de Jesús, la persona que Dios usó para traer al Señor a este universo, ¿sí? Pero no hay nada que hacer. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Nos arrodillamos delante de Él porque hacemos, es la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre que está en los cielos, y solamente podemos ir a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay nada que hacer. Y esto es bien interesante porque vemos que las multitudes le dejaron, sus hermanos no creían en Él, sus familiares pensaban que estaba loco, su mamá tampoco hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Pues Jesús está quedando solo, poco a poco. En este momento de la historia, Él está con unos pocos discípulos que lo están siguiendo. Básicamente está solo con sus discípulos. ¿Y qué pasa al final? Pues
Si nosotros vamos a ver las escrituras, podríamos quedarnos aquí analizando, pero por ejemplo el mismo Pedro lo negó 3 veces. Y si vamos a ver cuando Pedro está negando a Jesús por tercera vez, y miremos el versículo Mateo 26:74, solo leamos ese para no alargarnos. Mateo 26:74 dice, Pedro, ¿no? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjese, no solamente lo niega, sino maldice. No sabemos qué es maldecir, en qué palabras habrá dicho, ¿no? No sé si serían groserías o dice que empezó a maldecir. Y a jurar, imagínense. Le juro que yo no conozco a ese hombre. Tremendo, ¿no? Dice que sonó el gallo, cantó el gallo, sonó el gallo. Cantó el gallo y inmediatamente este hombre sintió esas ganas de llorar por haber negado a quién, a su rey, a su señor, a su maestro. Y yo me pregunto, para mí, tantas veces negué al Señor, tantas veces me escondí de Él, tantas veces me preguntaban a mí, Alejandro Cuervo, no voy a señalarlos a ustedes, no, cada uno en su corazón se conoce o nos conocemos. Pero a mí me decían, oye, ¿tú eres cristiano? Y yo decía, no, no, no. La cristiana es mi esposa, decía yo, porque me daba vergüenza que la gente pensara que yo era cristiano. ¿Ustedes entienden eso? Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas le corrimos al Señor. Fuimos como Pedro, fuimos como María, no hacíamos la voluntad del Padre. Fuimos como sus hermanos, no creíamos en Él. Fuimos como sus familiares, lo teníamos por loco, no sé, chiflado, fuera de sí, dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Todo esto tenía que suceder porque Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del que lo envió es que Él muriera por usted, por mí y por toda la humanidad. Y para Él poder morir tenía que quedar solo, abandonado. No podía pasar ninguna María, ya no lo maten que es mi hijo, o un apóstol, no lo mate el que es mi Señor. Nadie apareció. Era necesario que quedara completamente solo y morir por usted y por nosotros. Fíjense, hasta los que lo seguían querían hacerlo rey, pero para que les llenara la barriga, para que les solucionara sus problemas. Ahora, ¿por qué le sucedía todo esto al Señor? Porque les estaba cantando la verdad. Porque Él les decía, y volvámoslo a leer, Juan 7, dice el versículo 7. No puede el mundo, Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. ¿De quién? Del mundo, que sus obras son malas. Eso era lo que el Señor les decía. Ustedes, fariseos, sepulcros blanqueados, le decía a la multitud, me buscan para que les llene la barriga y no por la comida que a vida eterna permanece. Arrepentidos, que el reino de los cielos se está acercando. ¿Y qué querían hacer? Matarlo. Matarlo. Así como lo quiere matar a usted y me quiere matar a mí. Literalmente nos sucede. ¿No le ha pasado a usted, doña Rosa, Ana Milena, Maruquel, que cada vez que, o muchas veces que vamos a predicarle a alguna persona, terminan es odiándonos o no hablándonos o se cambian de acera para pasar por otra acera?
O de repente te llegan un mensaje de Facebook como sugerencia de amistad, alguien que ya era amigo, pero tú nunca te diste cuenta que te sacaron hasta del Facebook. ¿Por qué? Porque les predicaste el Evangelio. O como me ha pasado a mí, y lo digo públicamente, yo tengo muchos hermanos y familia, y no sé qué pasa, pero la predicación mía no es entendida por ellos, porque ellos quizá me ven como Alejito, el niño de la casa, o el hermano menor, o entonces no vale, no vale. Y así mismo le pasaba al Señor Jesucristo. Sus hermanos no creían en él, sus familiares le tenían por loco, y terminó siendo odiado. ¿Qué dice para terminar? Vamos a una porción que acabo de recordar. Mateo capítulo 5. Recuerden, ¿qué es ser bienaventurado? Le dice aquí Señor Jesucristo a su madre y a sus hermanos, ¿no? O al que le llevó el mensaje. Más bienaventurado es el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice aquí Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted se ha sentido perseguido, se ha sentido señalado, se ha sentido ofendido, ay, dizque cristiano, uy, fuchi, ay, que es cristiano retrógrada, no sé si lo dije bien, retrógrada, enchapado a la antigua. ¿Usted todavía cree en eso? ¿Usted cree en la Biblia? Pues siéntase gozoso, siéntase feliz, porque así mismo vituperaron y por debajearon al Señor Jesucristo. Y si a usted lo están señalando hoy en día por predicar el Evangelio, gócese, alégrese. Y sabe que hágalo con más ganas, con más ahínco, con más fuerza, con más, con todo su ser. Dé la vida, entréguelo todo. Dele la gloria al Señor y viva para el Señor. Ese es el llamamiento que el Señor nos está haciendo hoy. Necesitamos sufrir con Él, padecer con Él. Y créame, nosotros nunca, por más que suframos, por más padecimientos que tengamos en nuestras vidas, vamos a sufrir como Él sufrió. Tanto que Él cargó todos nuestros pecados, toda nuestra maldad en su espalda, en su ser, para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Amados, que el Señor los bendiga, un abrazo enorme, y pues para mí es un privilegio y un gozo estar de nuevo conectándome con ustedes. Que el Señor los guarde y pues nos veremos en un próximo devocional. Los invitamos mañana a conectarse. El domingo a congregarnos, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Leímos el domingo en la predicación que estuvo fabulosa. Y bueno, el Señor tendrá una palabra maravillosa este domingo para nosotros. Por favor, comparta este devocional. Por favor, importantísimo, anuncie el Evangelio del Reino de los Cielos todos los días. A cualquiera que se le cruce, hágalo. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer, porque está invirtiendo en el Reino de los Cielos. Un abrazo enorme para todos y que el Señor los bendiga. Nos veremos.